Gloria a Dios. Gracias. Ya no les digo tomen asiento porque ya se lo tomaron. Bienvenidos. Gloria a Dios. En verdad estoy muy contento por la presencia de Paulita y de Carlos. Bienvenidos. Muy contento. Vamos a la palabra. Vamos a mirar en el libro de Isaías capítulo 60 y vamos a leer el versículo 2. Isaías capítulo 60 versículo 2. En la pantalla va a aparecer la versión, la nueva traducción viviente. Hoy vamos a ver la nueva traducción viviente. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Vamos a volverlo a leer. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver, como diría alguien, las dos caras de la moneda en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, en este tiempo, en estos momentos. El título del mensaje es una pregunta para todos nosotros. ¿Estás entendiendo lo que está pasando? ¿Estás entendiendo lo que está pasando? Ese es el título del mensaje de hoy. Porque en verdad, y más como iglesia de Dios, debemos estar despiertos y atentos para entender lo que está pasando en el mundo hoy en día bajo la perspectiva bíblica, porque nosotros nos basamos bajo la perspectiva bíblica. El mundo puede decir lo que diga, y en general pues mentiras nos están diciendo al por mayor, pero la palabra de Dios sí no nos engaña. La palabra de Dios nos dice siempre la verdad. Desafortunadamente muchos dejamos de ir a la palabra de Dios, y eso no debe ser así. Debemos estar atentos a lo que Dios nos dice. ¿Saben quién es una persona despierta, entendida, o como lo dice la misma Biblia, sabia? Es alguien que escucha lo que dice Dios. Alguien que escucha lo que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Dios? Lo que está escrito en la palabra. Amén. Entonces, esa es una persona sabia. Y quiero mostrarles como las dos partes de los acontecimientos de hoy, de este tiempo presente. Porque lo que está sucediendo hoy en el mundo tiene una parte buena y tiene una parte mala. No les voy a decir cuál quieren que les diga primero, porque yo voy a empezar con la mala. Generalmente le dicen a uno, pues dígame la noticia buena primero, ¿cierto? Como para suavizar la mala. Pero no, yo hoy les voy a dar la mala primero. Si entendemos realmente lo que está pasando, no nos vamos a descuidar. Por eso es la importancia de entender, iglesia, mis hermanos, lo que está pasando. Porque si lo entendemos en verdad, no nos vamos a descuidar espiritualmente. Por eso es que mucha gente hoy está desapercibida, descuidada, y espiritualmente está en el piso, porque no entiende lo que está pasando en este mundo hoy en día. Entonces, así
manteniéndonos firmes espiritualmente, atentos, despiertos, entonces seremos conscientes de los peligros que corremos. Claro, como cristianos corremos peligros, estamos en un mundo peligroso, en un mundo oscuro, como dice la misma escritura, en una oscuridad negra como la noche cubre todas las naciones de la tierra. Pero entonces, si somos entendidos, vamos a buscar el refugio correcto para no desmayar y para alcanzar todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros en este tiempo. Vuelvo y recuerdo las palabras de C.S. Lewis, un escritor de los años 1800, y él decía, el peor tiempo, el mejor tiempo. Y es la verdad. Estamos en el peor tiempo, mis hermanos, pero también estamos en el mejor tiempo. Para nosotros los hijos de Dios es el mejor tiempo. Voy a leerles en Mateo capítulo 24 los versículos 37 al 39. Si quieren, sigan la palabra acá en la pantalla. Dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. Mire lo que dice el versículo 39. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Si vamos a la profecía bíblica y lo que en las escrituras o lo que las escrituras nos están hablando, podemos estar casi seguros que la venida del Señor, su promesa de volver nuevamente a recogernos, está muy pronto, demasiado pronto, y quizá más pronto de lo que nos podamos imaginar, mucho más pronto. Y el Señor lo advirtió, que a medida que se acercara su regreso, esto se iba a poner cada día peor. Se iba a poner peor. Esta palabra que les acabé de leer también en Isaías, el capítulo 60, el versículo 2, Isaías es llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque es un libro que habla, es muy mesiánico, habla mucho del Mesías y de los acontecimientos de los tiempos finales también. Entonces, y me llama la atención cuando dice la palabra: la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder. En ese entonces, en el tiempo de Noé, Noé les advertía, les decía, les hablaba a todo el que podía que iba a haber un diluvio. Pero ¿sabe qué le decían a Noé? Usted ya se volvió conspiranoico. Usted ya entró en la moda de la conspiración. Eso ni siquiera ha llovido en la tierra y ahora usted me viene a decir que va a caer un diluvio. Y no le creían. No le creían. La gente seguía actuando como si nada. Dice la palabra: la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas, de casamientos. Mira, y en realidad no eran cosas malas lo que estaba hablando ahí la palabra, o el ejemplo que nos pone el Señor, que dice que disfrutaba de banquetes. Comer no es malo, salvo que comamos de gula, ¿no? Pero comer no es malo. Los banquetes, bueno, qué rico que lo inviten a uno a muchos banquetes, ¿cierto? Ojalá pudiéramos vivir de banquete en banquete. ¿Cuánto dinero nos podríamos economizar? Bueno, pero también dice fiestas.
Y mire que fiestas, cuando hablo la palabra de fiestas, tampoco podemos imaginarnos cosas malas. Por lo menos el Mundial de Fútbol es una fiesta deportiva. Y no es que sea malo en sí, de ninguna manera. Y muchas otras reuniones que se hacen donde se reúne la familia, eso no es malo. Casarse no es malo de ninguna manera. Antes es muy bueno. Y yo diría bueno en gran manera. Es muy bueno. Pero lo que nos quiere decir el Señor con esta advertencia es que esas cosas, aunque buenas y en algunos puntos importantes, necesarias, que no sea lo primero para nosotros. Eso es lo que nos está diciendo, que esas cosas, esos banquetes, esas fiestas, esos casamientos, esas reuniones, esas salidas, esos paseos, esos viajes, no nos desenfoquen de donde tenemos que tener la mirada, y nuestra mirada tiene que estar es en Dios, puesta en el Señor. Podemos estar donde estemos, pero atentos a no desagradar a Dios, porque cuando abusamos de estas cosas que son buenas que estamos hablando, ahí es cuando viene el problema. Empezamos a desagradar a Dios, y si desagradamos a Dios, perdemos la comunión con Él. Amén. Y es triste perder la comunión con Él, porque ahí sí quedamos en verdad desprotegidos y desamparados. Y mire, la gente estaba descuidada, estaba feliz en sus fiestas, venía un diluvio, les estaban advirtiendo que venía un diluvio y nadie puso cuidado a esas cosas, y vino el diluvio y arrasó con todos en donde estaban, en sus banquetes, en sus fiestas, en sus casamientos, en lo que fuera. Ahí perecieron todos. No se enteraron que había un barco. Dios había mandado a hacer un barco para salvar a todo el que se acogiera, el que escuchara la voz de Dios, el que escuchara esas noticias que estaban llegando por medio de este hombre Noé, que les decía del diluvio, y todo el que se acogiera, él les decía: arrepiéntanse por favor. Y las puertas estuvieron abiertas por mucho tiempo. Pero cuando vieron que empezó a llover y empezó a inundarse todo, entonces ahí sí corrieron al barco y a decirle a Noé que les ayudara, que los salvara. Pero las puertas ya se habían cerrado, mis hermanos. Y es muy posible que en este tiempo pase algo parecido a ello. Hay un barco de parte de Dios, hay un arca de salvación para toda la humanidad, y es el arca de la iglesia. Es el arca de aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y como nuestro Señor. Y ahí nos subimos a ese arca, y ahí empezamos a ser parte de la iglesia del Señor, el lugar más seguro y el mejor lugar para estar en este tiempo, la iglesia del Señor. Esa iglesia despierta, porque también hay una iglesia dormida. Y eso es lo que el Señor nos está hablando hoy. Y ponía en mi boca, en mi mente, en mi corazón, estas palabras que estoy compartiendo con todos ustedes. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos ama mucho y no quiere que ninguno de los que está aquí se pierda. Es más, el Señor no quiere que ninguno de su familia se pierda. Aquí hay una promesa para cada uno de nosotros. Hemos creído en Jesucristo, la promesa está. Hay salvación para toda nuestra casa. Tenemos que acogernos a las promesas de Dios y proclamarlas y recibirlas para que sean una realidad. Pero ¿cómo está el mundo hoy? La palabra no miente.
una oscuridad negra se ha cernido sobre esta humanidad, sobre esta tierra. Y el mundo está pendiente, en su mayoría, en su gran mayoría, está pendiente de todo menos de buscar a Dios. Cuanto mucho Dios lo tienen por allá en un cajón y con llave, y muchos hasta la llave la perdieron. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, dice la palabra, y esta palabra fue escrita para este tiempo, para este tiempo, para este tiempo. Y esta es la parte mala. Según la Biblia, este mundo va a terminar cubierto de tinieblas. Podemos retroceder un poco o mucho. Retrocedamos al año 2000, retrocedamos a los años 80. ¿Cómo ven hoy el mundo de ese entonces a hoy en día? ¿Ha mejorado? Ha habido nuevos descubrimientos. Hoy tenemos esto que es en un tiempo una computadora era grande, no tenía tanta capacidad. Esto hoy es por lo menos 100 o más veces que una computadora de ese entonces. Ha progresado en muchos aspectos, la medicina, todo ha progresado. Pero ¿está el mundo mejor? El mundo cada día está peor, peor. Y esa nube negra cada día se hace más negra y más oscura. Tinieblas de pecado, tinieblas de maldad, llevando la humanidad a la autodestrucción, porque nosotros nos estamos autodestruyendo. Los seres inteligentes nos estamos autodestruyendo, y principalmente por el pecado y la maldad de nuestro corazón. Este mundo está enfermo, este mundo está enfermo terminal. ¿Saben por qué? Porque este mundo incluso ya hizo metástasis. La maldad, el pecado ya ha invadido todas las áreas de este mundo, todos los sectores de este mundo. La maldad, la corrupción, la porquería, el daño, el engaño, la mentira ha invadido lo político, ha invadido lo social, ha invadido incluso la iglesia. La moral está por el piso. El Señor no se equivocaba cuando se hacía la pregunta: ¿hallaré fe a mi regreso? ¿Cómo está la fe hoy en día? Mira, sabemos que esto es la vida. La Biblia es la vida para nosotros. Pero muchos cristianos van a la iglesia sin Biblia, porque de pronto la cargan en esto. Pero ¿saben que esto es un distractor para uno leer la palabra? Aquí está bien en el computador entrar a googlear, a lo que sea, a buscar, a investigar algo, listo. Pero cuando vayamos a leer la palabra, leámosla de aquí, iglesia. La palabra escrita. Acá hay muchos distractores. Muchas personas que han empezado a leer la Biblia aquí han terminado en páginas pornográficas y otras cosas, por los distractores que tiene esto. Esto es una bendición, pero si lo sabemos utilizar y en el momento adecuado y el tiempo adecuado. Como les decía, este mundo ya hizo metástasis. Leamos en Isaías capítulo 24, el versículos 5 y 6. Isaías 24, versículos 5 y 6, dice la palabra: la tierra sufre por los pecados ¿de quién? ¿Y quiénes son los habitantes de esta tierra? Nosotros, ¿cierto? La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque
han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio de su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. ¿Saben qué? ¿Quiénes han notado que el clima está loco? ¿Sí lo han notado? Escuchaba en noticias en una ciudad, se me fue el nombre, incluso decía, el periodista decía, está lloviendo y estamos en primavera. Acá en primavera nunca había llovido y está que llueve y llueve y llueve. En otras partes hay sequía terrible. Y hermanos, así como ha llovido tanto y el invierno se ha estirado y se ha alargado tanto, estoy seguro que también viene un verano largo y seco. ¿Y saben a quién le están echando la culpa o a qué le están echando la culpa de ese cambio en el clima y toda esta locura que hay con el clima? A nosotros. Y en parte tienen razón, pero no con el enfoque que esas personas le quieren dar. Porque nos están diciendo que es por lo que consumimos tanto, que por el plástico que utilizamos, que porque quemamos el monte, bueno, y todo lo que ustedes ya han oído que quieren, que nos quieren hacer creer eso. Que hay mucha gente. En estos días escuché que habíamos llegado a 8.000 millones de habitantes. A 8.000 millones de habitantes, que había nacido el ser humano 8.000 millones. Y que entonces hay sobrepoblación, mucha gente. Dice la palabra, porque han torcido las instrucciones de Dios, ¿cierto? Dice, la tierra sufre por los pecados de sus habitantes y han torcido las instrucciones de Dios. ¿Y sabe cuál fue la instrucción de Dios? Nos bendijo y nos dijo, creced y multiplicaos, sojuzgad la tierra. La tierra tiene la capacidad para recibir los habitantes que sean, iglesia. La capacidad que sean hasta que Él vuelva. Dios no iba a permitir algo más allá de lo que la tierra no pudiera soportar. Si son 20.000 millones, son 20.000 millones. Y si hacemos las cosas como Dios, no va a haber ningún problema con el clima de la tierra. ¿Saben qué es lo que está enloqueciendo el clima? ¿Y qué es lo que está enloqueciendo esto en la tierra? Nuestro pecado, nuestra maldad. Eso es, la tierra está gimiendo, está clamando por justicia. No es el plástico, no son las quemas. Si fuera eso, mis hermanos, hacía tiempos esto ya se hubiera acabado, porque los que nos están diciendo eso, que es por nuestro consumismo, son los que se la pasan fabricando toneladas y toneladas y toneladas de estas cosas. Entonces, si fuera eso, ¿por qué siguen fabricando esas cosas? Es una mentira. La tierra está sufriendo por nuestro pecado y por nuestra maldad.
Y eso es lo que está reclamando. Tanto asesinato, tanto robo, tanta mentira, tanto engaño, tanta injusticia. La tierra está clamando. La sangre de los inocentes está clamando al cielo. ¿No han notado que entre más leyes injustas y porquerías se inventan, peor se pone el clima? ¿No han notado nomás en nuestra Colombia cuando ha subido algún presidente que lo primero que ha hecho es consagrar el país a la madre tierra, a las fuentes de luz, al no sé qué y todas estas brujería y chamanismo y de todas estas cosas? Más loco ha estado el clima en nuestra nación. ¿No lo han notado? ¿No se han dado cuenta de lo que está pasando, iglesia? Entre más pecado haya, más sequía, más fuente de las aguas abiertas, causando estragos, más inundaciones. Dice en Daniel capítulo 8 versículos 23 y 25, 23 al 25 dice: al final de sus reinados, esto se está refiriendo al final de los gobiernos en el mundo. O sea, porque llegará un momento en que habrá un gobernante mundial y gobernará sobre por lo menos un 80% de los países del mundo. Yo tenía la esperanza de que Colombia fuera uno de esos países que se quedaba en el 20%, que de pronto se opusiera a ese gobierno de ese gobernante mundial, pero desafortunadamente Colombia ya está metido de pies y cabeza allá, en ese globalismo y en todo ese andamiaje mundial para montar ese gobernante mundial. Según el hombre y los que están haciendo estas programaciones, lo tienen programado para montarlo en el año 2030. Vamos a ver qué les permite Dios también. Pero esos son sus planes, que de aquí al año 2030 ya no, los presidentes de las naciones son solo figuras decorativas, porque quien va a gobernar es uno solo, quizá desde las Naciones Unidas, no sé, desde algún lugar. Y dice: al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder, por el poder de Satanás. Dice: provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Será un maestro del engaño y se volverá arrogante, destruirá a muchos de golpe, hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, o sea, con el Señor Jesucristo, pero será quebrantado, aunque no por poder humano. Cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, ¿será que nuestro pecado estará llegando al colmo de la maldad? ¿Cuál será para Dios el colmo de nuestra maldad? ¿Cuál será el colmo de la maldad? ¿Será esta destrucción de la familia? Donde ya la familia no la compone papá, mamá e hijos, sino quizá dos papás
y unos hijos adoptados, o dos mamás, como lo llaman. ¿Será aquí de pronto ese ya el colmo de la maldad? ¿O el colmo de la maldad será este desenfreno tan terrible que ya no, hasta la ciencia está por el piso, porque sabemos que hay dos géneros: género masculino, género femenino, o macho y hembra? Amén. Y hoy ya nos hablan de yo no sé cuántos géneros. Ni la biología se cree eso. ¿Será ese el colmo de la maldad? ¿O el colmo de la maldad serán los millones y millones de niños asesinados en el vientre de las madres que está sucediendo hoy en día? Colombia había sido, por lo general, una nación temerosa de Dios, sin importar la religión que fuera, era temerosa de Dios y le asqueaba el aborto. Pero hoy en día lo han aprobado y cada día lo aprobarán más. He oído de países, no, pero que países que han aprobado incluso que pueden matar los niños después de un mes de nacido, 28 días después de nacido. Hasta ese tiempo pueden deshacerse de sus hijos. ¿Qué será ese el colmo de la maldad? Yo creo, iglesia, que estamos al punto de llegar al colmo de la maldad, y la palabra nos está advirtiendo y dice que cuando la maldad nuestra llegue al colmo para Dios, aparecerá ese rey, ese gobernante terrible, con una dictadura como nunca se ha visto en la tierra. Peor que la de Cuba, peor que la de Venezuela, peor que la que hubo en Rusia, peor que la de China. No hemos visto peor que la de Hungría. No hemos visto dictaduras tan terribles como la que va a imponer este hombre. Y estamos llegando al colmo. Se están metiendo con los niños, ahora aprobando la pederastia, adornado, leyes adornadas. Uno las lee y se ven hasta bonitas las leyes. En España, eso sí lo sé de primera mano, en España ya están entregando en los jardines infantiles cartillas para a los niños de 2 años para arriba, enseñarles a masturbarse y otro poco de porquerías. Se están metiendo con los niños. Yo creo que estamos próximos a llegar al colmo de la maldad, porque estoy convencido que Dios no va a permitir que lleguemos tan allá, tan lejos, donde piensan a probar que se puede casar la mamá con el hijo, el papá con la hija, el hermano con el hermano, la hermana con la hermana, o si quieren se pueden casar todos, los 5, los 6, los 7, casarse y convivir como un par de esposos. Una nube negra, muy negra, está sobre todas las naciones de la tierra. Y bueno, que hayan 4 o 5 malvados, perversos, degenerados, que hagan estas cosas muy bien, no hay problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay
cantidades de miles de millones que les están siguiendo la corriente. Y algunos hasta con dinero se dejan comprar para formar grupos de odio, porque son solo grupos de odio lo que forman. Odian al hombre, odian a la mujer, odian el gobierno, odian la iglesia, odian la autoridad, solo grupos de odio. Odian a los niños, odian a Dios, odian todo. Gloria a Dios. También nos decía la palabra que este hombre destruirá a líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Bueno, mis hermanos, descansemos ahí, porque eso es en los 7 años de gobierno de este tipo, y para ese entonces yo por lo menos no pienso estar aquí. No sé, no vamos a estar aquí, iglesia, porque antes de que eso suceda el Señor nos va a recoger. Él nos va a recoger. Dice que nos librará del tiempo de la prueba y del juicio que viene sobre el mundo. Él nos va a librar. Ya vamos a entrar a la buena noticia. También dice la palabra que leímos: hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado por él mismo, será derrotado, él se enfrentará. Y esto ya también es para cuando el Señor venga por segunda vez, después de los 7 años de gobierno del anticristo. Cuando él venga, se cree tan poderoso este tipo que se va a enfrentar a Jesucristo, y Jesucristo, con el resplandor nomás de su santidad, de su poder, lo va a destruir y lo va a mandar al infierno, donde ha debido estar siempre. Bueno, dejemos ahí la parte mala, porque ya se nos está volviendo esto como una película de terror, ¿cierto? Pero vamos a la parte buena. También dice la palabra, ¿cierto? Que dice que una nube oscura, ¿cierto? Muy oscura, negra, se está cerniendo sobre las naciones de la tierra. Pero, dice la segunda parte de ese verso 2 del capítulo 60, dice: pero la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre nosotros. Amén. Sobre ti. La gloria del Señor en este tiempo, mientras esa nube se ha cernido sobre el mundo, la gloria del Señor está sobre su iglesia, sobre sus hijos. Así que nosotros, los hijos de Dios, de ninguna manera tenemos que estar asustados. Solo debemos estar en continua comunión con Dios, quien nos dará entendimiento y discernimiento para ver sus señales y tener paz en medio de todo lo que está sucediendo y en medio de todo lo que va a suceder. Podemos estar en paz. Los hijos, aquí hay hijos de Dios. Vamos a estar en paz, amén. No vamos a tener miedo. Así que si los malvados quieren seguir en sus maldades, no pueden decir que no se les avisó. Noé, no dudo que caminó, recorrió lugares y lugares advirtiendo al pueblo. No le hicieron caso, sufrieron las consecuencias. Hoy por todo el mundo el Señor ha enviado Noés. Algunos con el nombre de Marta, de Bella, de Felipe, de Aimer, de Josué, de Pedro. Bueno, ha mandado Noé, advirtiendo al mundo de lo que está pronto a suceder.
Vamos a leer en Primera de Juan capítulo 4 versículos 4 al 6. Dice la palabra así: pero ustedes, mis queridos hijos, ¿pertenecen a quién? Bueno, póngase su mano en el pecho y diga: yo pertenezco a Dios. Dígalo con fe, dígalo con fuerza, ojalá que se lo oiga todo el mundo. Yo pertenezco a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Yo pertenezco a Dios. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, o sea, sobre el malvado. No nos preocupemos por el malvado. La única preocupación del por el malvado, por el impío, por el incrédulo, es poderles compartir la verdad y la palabra. El que la reciba, Dios lo bendiga. El que no la reciba, Dios sabrá también qué hacer con él. Pero nosotros, eso es lo que debemos hacer. Entonces dice: ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. A veces nos asusta la maldad, la persecución, no sé qué más, bueno, tantas cosas, la inseguridad. Pero mis hermanos, ese espíritu que mueve todos esos malvados no tiene comparación al poder que tiene el espíritu que habita en nosotros, porque el que habita en nosotros es todopoderoso, el Espíritu Santo. Porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. Ojo, porque aquí aquí hay sabiduría del cielo. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios no nos prestan atención a los que tenemos a Dios. Amén. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Cuando pones más atención a las cosas del mundo, ojo, porque aquí el Señor nos hace una evaluación y vamos a evaluarnos. ¿A qué le estoy colocando yo más atención? ¿Qué me gusta más? ¿Me gusta más estar en un estadio viendo un partido de fútbol, que como digo no es malo, pero qué me gusta más? ¿Qué me atrae más? ¿O me gusta más escuchar la música de Guns N' Roses, Metallica, de esa gente que canta: y te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar? ¿Sí? Está ahí, no, en serio. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque es que veo gente, que Dios tenga misericordia, no lo digo con desprecio, pero sí lo digo con temor. Pero gente, es más, hace 3 días pasaba y había así en una tienda o bar, no sé qué era eso, un hombre, creo que era un hombre que estaba ahí así, y la mesa llena de botellas de licor, la mano descolgada, y una música muy parecida a la que acabé de cantar. Desapercibidos, no tienen ni idea en dónde están, ni de dónde son vecinos, no tienen ni idea para dónde van. Ellos no saben si van o si vienen, no saben para qué han nacido.
no saben si tienen un propósito en la vida. No lo digo con desprecio, lo digo con temor y con amor por esas personas. Tuvimos el ejemplo en nuestra casa. Mi papá fue una persona así, y gracias al amor, la misericordia de Dios lo rescató. Yo lo único que hice cuando pasé fue seguir orando. No sabía el nombre, pero seguí orando por ese varón que vi ahí en esa silla. Que tenga misericordia de él, si tenía hijos, de sus hijos, para que no sigan esos pasos, y si tenía esposa, de su esposa, para que se solucionara de la mejor manera esa situación. ¿A qué o qué nos atrae más? Esas películas. Para algunos Netflix es un altar de adoración. ¿O le atrae más las cosas de Dios? ¿O le atrae más compartir con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo? Sopesemos las cosas. ¿Qué nos atrae más en verdad? ¿Es para mí un gozo, un deleite venir a la iglesia, a congregarme? Porque debería ser un gozo. Hablando con alguien en estos días también me decía: uy, pastor, es que me encanta, me fascina, no veo la hora que llegue el tiempo de reunirnos, de orar, de leer la palabra. Uy, no, estoy y me siento tan feliz, porque mis hermanos, eso da mucha felicidad, y es una felicidad que no es pasajera, es interna, y esa felicidad es la que permanece, porque cuando es felicidad externa, no, démonos cuenta que si hoy gana la selección Colombia, qué felicidad, ¿cierto? Y esos banderas y cuántos se embriagan y caravanas y todo, y a los 3 días pierde. Felicidad pasajera. Son cosas que perecen, pero lo que Dios nos da es algo que no perece, sino que permanece allí. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué nos atrae más? Porque si nos atraen más las cosas del mundo que las cosas de Dios, es porque aún tienes el corazón en el mundo, y quizá ni siquiera pertenezcas a Dios, sino que perteneces al mundo. Vamos a leer Primera de Juan, ya vamos a terminar. Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 18 al 21, dice lo siguiente: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan ¿por qué? Y ahorita yo escuché que aquí habían muchos hijos de Dios, o sea que no nos caracterizamos por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios, o sea Jesucristo, los mantiene ¿qué? Protegidos, y el maligno no puede tocarlos. Por eso la importancia de estar agarrados de la mano de Dios y estar en comunión con Él, amén, para que el maligno no pueda tocarnos, o sea Satanás, el diablo, sus demonios no puedan tocarnos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado ¿por quién? Por el maligno. Ahora podemos darnos cuenta por qué es que el mundo obra como obra, porque está controlado por el maligno, y el maligno vive bravo porque no nos puede controlar a nosotros.
Y que así como hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿cierto? También hay fiesta en el infierno cuando un cristiano es controlado por el maligno. Hay fiesta también, a la manera de ellos, pero hay fiesta. Y sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero, y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, les está diciendo el Señor, les está diciendo el apóstol Juan. Les digo yo, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón, porque en nuestro corazón debe estar es Dios, y Él debe ser el que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Juan 17, 14, 15 dice: les he dado tu palabra. Jesucristo, ¿qué nos dio? Su palabra. Qué herencia tan poderosa. La palabra es sanidad, es bendición, es provisión, es protección, es todo lo bueno que queramos. Es la palabra de Dios y Él nos la ha dado. Y el mundo los odia porque ellos los odia porque ellos no pertenecen al mundo. Nosotros no pertenecemos al mundo, porque aquí Jesús estaba orando al Padre por nosotros. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Una nube negra, oscura, se está ciñendo sobre este mundo. Está inundado de maldad, de pecado y de porquería. Pero el Señor, ¿qué dijo? Le pidió al Padre y le dijo: no los quites de allí, porque ellos necesitan alumbrar ahí, sino protégelos de ese mal que hay ahí. Y eso es lo que somos nosotros, los protegidos de Dios. Los protegidos de Dios. Y quiero, para terminar, dejarles del Salmo 37 algunos versos para que miremos las bendiciones que tenemos nosotros por hacer parte de este reino poderoso, hacer parte de la iglesia, por habernos acogido a su misericordia y a su amor. Dice el Salmo 37, los versos 3 al 5: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Los versos 18 al 19 dicen: día a día el Señor cuida de los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre. ¡Qué bendición! Gloria al Señor. Los versos 23 al 24 dicen: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Qué lindo es el Señor, ¿no? Se pone hasta romántico nuestro Dios. Él se deleita en cada detalle de nuestra vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Y los versículos 39 al 40 dicen: el Señor rescata a los justos. Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. El Señor los ayuda, los rescata de los malvados. Él salva a los justos
y ellos encuentran refugio en Él. Amén y amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendice, Señor, esta palabra grandemente en el nombre de Cristo Jesús, Señor.